Padre Celestial, hoy honramos tu nombre, te bendecimos y te glorificamos. Y te pedimos que tu palabra hoy ministre a nuestro ser, que sea revelada a nuestro interior y que transforme nuestra manera de pensar, que transforme nuestra manera de ser y seas tú, Espíritu Santo, hoy llenándonos de tu presencia. En el nombre de Jesús, trae libertad a cada vida, trae libertad a cada persona, abre nuestro entendimiento, nuestro ser, para que recibamos tu palabra como rema en nuestro espíritu interior, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Estamos en un día muy especial, porque precisamente el día de hoy estamos iniciando el segundo semestre de este año 2020. Sé que este año, en cierta forma, a partir de marzo, luego del segundo trimestre de este año, parece que todo entró en un caos a causa de esta pandemia que ya es tan famosa a nivel mundial, porque no solamente está afectando Cali, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestra familia, sino las diferentes naciones del mundo entero. Y vemos cómo el mundo se ha hecho tan pequeño frente a esta circunstancia, que ya llevamos más de 100 días, y lo tremendo es que no sabemos qué va a ocurrir. Y allí es donde miramos una realidad que como seres humanos, y yo te confieso, a nivel personal, uno mira la realidad y uno tiende a inquietarse un poco, a preocuparse un poco, al mirar todo lo que está ocurriendo y lo que vemos en las noticias todos los días. Ya hay más de 10 millones de personas contagiadas en el mundo, más de 500,000 personas muertas a causa de esta pandemia. Vemos una sociedad que ha colapsado. Sacaban un informe de que más del 20% de las empresas en Colombia ya se han quebrado, han despedido a más de 4 millones de personas de sus empleos. Vemos noticias de violencia intrafamiliar, matrimonios divorciándose. Hoy en día vemos un auge del libertinaje. En estos días se estaba celebrando el orgullo de los LGBTI. Propagaban esto por todos los medios de comunicación y le llaman orgullo porque se enorgullecen de su pecado y de su situación de inmoralidad, yendo en contra de los principios bíblicos. Vemos maldad en el hombre que no quiere reconocer de Dios, y también vemos cómo el final de los tiempos se acerca. Y allí es donde vemos una realidad. Pero en medio de esta realidad debemos de entender nuestra posición como cristianos. Porque hay una situación, una realidad social, económica, familiar, circunstancial, que a todos nos entra a preocupar de alguna forma y afectar de alguna forma. Pero en medio de esto tenemos una posición porque somos hijos de Dios. Y allí es donde quiero traer una palabra precisamente para este momento, para esta etapa, y creo que es una palabra muy pertinente que Dios me ha guiado a dar, para que podamos tener claridad de la manera bíblica en que nosotros tenemos que ver el mundo. Precisamente eso se llama una cosmovisión bíblica. Es como ponerme un lente, unas gafas, para ver desde la óptica de Dios el mundo. No ver el mundo desde el mundo a Dios, sino desde la palabra de Dios tratar de entender el mundo. Hay una realidad. No sabemos qué va a ocurrir, el presidente no sabe qué va a pasar, los alcaldes no saben qué va a pasar, los científicos no saben qué va a pasar, la Organización Mundial de la Salud no sabe qué va a pasar, los empresarios no saben qué va a pasar, pero Dios sí sabe, porque Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Dios, recuerda que Dios es eterno, Él habita en la eternidad, para Él no hay un tiempo, Él es eterno, Él está por encima de las circunstancias, y Dios conoce y sabe todas las cosas. Ahora, en medio de la realidad, debemos de entender lo que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7.
Pablo dijo, por la fe andamos y no por vista. Por la fe andamos, no por vista. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, yo no camino en este mundo de acuerdo a lo que veo, sino de acuerdo a lo que creo. Porque con la vista vemos, con la fe creemos. Y precisamente allí es donde Dios nos sitúa en una realidad espiritual para ver el mundo y entenderlo desde la palabra de Dios. Y nosotros como seres humanos, frágiles, vulnerables, temerosos, que tenemos muchas veces incertidumbre del mañana, Dios nos posiciona como hijos de Dios y nos sitúa en una realidad espiritual para que desde esa realidad tengamos la óptica correcta para entender el mundo y las circunstancias. El apóstol Pablo dijo, el justo por la fe vivirá. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces lo que debe de determinar lo que creemos, pensamos, hablamos y actuamos no es lo que ven nuestros ojos, sino lo que cree nuestro corazón. ¿Y qué tan importante es eso? Porque la fe no se alimenta de la realidad, la fe se alimenta de la palabra de Dios. No es una fe variable, circunstancial, humana, no, es una fe bíblica que se fundamenta en las promesas, en la verdad de la palabra, donde Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy quien tiene la verdad y esa verdad es lo que debe de dominar nuestra mente en medio de esta situación y creer en que cosas grandes vienen para nosotros porque la promesa de Dios se va a cumplir. Esto me lleva a entender de que debo de pensar más en la palabra, en las promesas de Dios, que en la realidad de este mundo, que en los problemas y en las circunstancias. Ahora bien, hay 5 principios espirituales que quiero enseñarte en esta noche para que entres en este nuevo semestre a caminar en lo sobrenatural de Dios. Y quiero que tomes esta enseñanza bíblica como criterios espirituales para enfrentar el mañana, como herramientas que Dios nos está dando hoy para poder enfrentar este nuevo semestre, pero en bendición. En primer lugar, lo primero que necesitamos es estar pegados a las aguas de bendición. Estar pegados a las aguas de bendición. ¿Qué significa eso? El libro de Jeremías, en el capítulo 17, versículo 8, dice la palabra, porque será como el árbol plantado, hablando del creyente, junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es interesante también lo que dice el salmista en el Salmo 92, versículo 13. Él escribió, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Hay un ejemplo que la palabra está dando de un árbol. Y el árbol, como dice el texto, puede enfrentar una sequía, puede dejar de llover, puede haber un sol espantoso que quizá está deteriorando la naturaleza. Pero si ese árbol está sembrado junto a unas corrientes de agua, biológicamente lo que nutre todo el tronco del árbol, las ramas y produce fruto, es lo que sucede en sus raíces. Por lo tanto, si las raíces están siendo llenas de agua, entonces las raíces van a enviar algo que se llama la savia a todo el tronco, y el tronco va a permanecer verde, floreciente y fructífero. Ahora bien, cuando la Biblia habla de aguas, simbólicamente habla de la unción del Espíritu Santo, habla de su presencia, habla de nosotros estar en los atrios de Jehová, como dice David, plantados en la casa de nuestro Dios.
mientras nuestras raíces, fundamentos, estén arraigados a Dios, a su palabra, mientras nuestra vida esté fundamentada en Cristo, seremos como una roca que aunque venga la tormenta, aunque venga la aflicción, los vientos recios, no nos va a tumbar, porque permaneceremos en victoria en Cristo Jesús. Por lo tanto, hoy más que nunca es el tiempo para afianzarnos en las cosas de Dios. No entres a preocuparte por el mañana, preocúpate por cómo estás tú con Dios hoy. Porque lo que va a garantizar que tu mañana sea de bendición es que tu presente signifique estar echando raíces en la casa de Dios, en la presencia de Dios y en la unción del Espíritu Santo. Por lo tanto, eso significa estar en oración, leyendo la Biblia, estar ayunando, estar conectado con la iglesia, estar rodeándome de gente espiritual, estar teniendo intimidad con el Espíritu Santo, y mientras tu vida espiritual esté fuerte, caminarás en victoria. El segundo principio es que necesitamos fortalecernos en nuestro ser interior. Fortalecernos. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 16 escribe: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por supuesto, para enfrentar estos desafíos necesitamos fuerzas, porque muchas veces, y creo que a todos nos ha pasado, cuando vemos problemas más grandes que nosotros, nos sentimos impotentes. Cuando vemos una alacena que está menguando, que no llega el dinero, o que viene presión económica, o que hay una situación de salud, de enfermedad, un dictamen médico difícil, una noticia aterradora, una circunstancia adversa, entonces como que esas noticias, esos problemas, esas circunstancias se agrandan y nosotros nos empequeñecemos. Y allí es donde nos sentimos débiles, cansados, agotados. Creo que todos en algún momento hemos estado en esa circunstancia, así como Elías cuando huye de Jezabel porque lo quiere matar, y va a una cueva y se postra y está cansado. Entra prácticamente como en una depresión. Y allí es donde Dios aparece. ¿Y sabes qué hizo Dios con Elías? Lo fortaleció. Y en la palabra de Dios referente a esto, dice verdades en medio de realidades. El Salmo capítulo 138, versículo 3. Dice la Biblia: el día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. En el libro de Isaías 40:30. Dice la palabra: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El libro de Isaías capítulo 40 verso 29 dice la Biblia que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y en el Salmo 92 versículo 14 dice la Biblia: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esto nos llama a entender de que Dios es la fuente de nuestra fuerza. No sé si te ha pasado cuando uno deja de comer, cuando estamos por ejemplo en ayuno nos sentimos débiles, y cuando comemos un plato sabroso de comida, como que eso nos da fuerzas, nos da ánimo. Y a nivel espiritual, a nivel mental, la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos fortalece. Y algo que tenemos que aprender a hacer tú y yo es ir a la presencia de Dios y decirle: Espíritu Santo, dame fuerzas. Hay momentos en que yo he caído de rodillas delante de Dios cuando las cosas llegan mal, hay malas noticias, las cosas se traban. He aprendido a tirarme en un sofá de rodillas
y decirle, Señor, te necesito en este momento. No sé qué hacer. Cuando los problemas se agrandan, nos sentimos pequeños, pero allí hay un Dios que con su unción viene y con su poder nos levanta, nos vivifica, así como con Elías le dio pan, le dio descanso y lo levantó y le dijo, ánimo Elías, porque largo camino te espera. Aprende a fortalecerte con Dios en medio de esta realidad, en medio de estos desafíos, que cuando tú salgas a la calle, salgas fuerte, vigoroso. Y dice el texto que aún en la vejez, mira lo que está pasando con nuestros ancianos, los están encerrando. Están allá diciéndoles prohibido salir. Y en cierta forma los están marginando en medio de esta circunstancia de pandemia. Pero Dios te dice a ti también, aún en la vejez fructificarás y estarás vigoroso y verde. Me sorprendió en estos días, un líder de nuestra iglesia me contaba de un familiar, de su papá, de su abuelo, y me decía él que está en otra ciudad distante, pero le dio el coronavirus y le dio este virus en su cuerpo y tiene más de 90 años. Pero este hombre es un hombre de Dios y me contaba él de que era un hombre fuerte y decía, olvídese, yo no me voy a morir de esto, Dios me va a sanar, esto se me va a ir. Más de 90 años y le dio esta pandemia en su propio cuerpo y pasaron los días y el hombre estaba bien comiendo y ya se sanó. Esto es un milagro sobrenatural, porque cuando una persona está pegada a la fuente de bendición, cuando Dios lo fortalece, le da vigor a su alma, vigor a su mente, vigor a su espíritu. En tercer lugar, lo que necesitamos hacer en este tiempo es recibir revelación de lo alto. Revelación. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 26, dice la Biblia, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Algo que necesitamos indudablemente es recibir revelación de Dios. La palabra revelación tiene que ver con quitar un velo para entender las cosas. La palabra genera revelación en nosotros, pero qué bueno es cuando nosotros comenzamos a recibir ideas de Dios. Cuando los principios de la palabra de Dios llegan a nuestra mente, a nuestro corazón y entran a determinar nuestro criterio de vida. Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos tener criterios de vida, pero fundamentados en la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante de que nosotros miremos la Biblia. Es importante de que nosotros vayamos al texto, apliquemos la palabra de Dios. Mira, tómate en serio la Biblia. Tómate en serio la palabra de Dios, porque es la obediencia a la palabra la que desata bendición sobre tu vida. La palabra de Dios no es un libro de fábulas, de historietas o de sugerencias de parte de Dios. No, la Biblia nos enseña lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien. Aprende a ser obediente. Aprende a aplicar los principios bíblicos. Aprende a ser obediente a lo que Dios te está diciendo. Si quieres apertura económica, aplica el principio del diezmar, del ofrendar. Si quieres ver libertad en tu vida, corta con aquellas cosas nocivas en tu vida. Si quieres caminar en libertad, sana tu corazón, perdona, haz lo que dice la palabra de Dios. Y prepárate para que Dios te pueda mostrar cosas grandes, hermosas, maravillosas. Para que Dios te pueda abrir nuevas sendas. Yo creo de que este tiempo es un tiempo, escúchame bien, donde el pueblo de Dios no se va a hundir con esta circunstancia, sino que el pueblo de Dios va a ser promovido. Y Dios te va a introducir a otro nivel de gloria, a otro nivel económico, a otro nivel de empresa. Quizás Dios te está dando una idea para abrir tu propio negocio. Dios te está mostrando un nuevo camino que tengas que emprender. Dios comienza a poner personas claves, apertura en diferentes áreas de tu vida. Eso viene cuando hay revelación de parte del cielo para nosotros. En cuarto lugar, lo que tenemos que hacer es confiar en Él, confiar en Dios.
depositarnos y abandonarnos en sus manos. Cuando yo tiendo a preocuparme por alguna situación, hay algo que dentro de mi espíritu me habla y me dice, recuerda que eres un hijo. Tú eres un hijo de Dios, tienes un padre, y eso me da confianza. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando uno está en casa con los hijos están muy tranquilos, pero cuando uno se va, los hijos lloran. Pero mientras uno está con ellos están y se sienten seguros. Usted y yo tenemos que aprender a sentirnos seguros con Dios. En el libro de Isaías, capítulo 40, verso 11, dice la palabra, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas, hablando de los nuevecitos en Cristo. En el Salmo 58, verso 11, dice la Biblia, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Dios es un Dios responsable, es un padre que atiende a sus hijos, es un Dios que cuida de nosotros y que nos prometió, Jesucristo, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Qué bonita historia aquella cuando Jesús va a la cruz y muere, y sus discípulos quedan asustados y se esconden en un lugar. Ellos están temerosos porque así como atraparon a Jesús, lo crucificaron, ellos temían que también los atraparan, los mataran. Y Jesús, luego de resucitar, se les aparece y les dice, paz a vosotros, paz a vosotros. Voy a estar con ustedes siempre. En el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. ¡Wow! Yo puedo depositarme en los brazos de Papá Dios. Tú no tienes por qué temer. Tú eres un hijo. Tú eres una hija de Dios. No tienes por qué estar atribulado. No te angusties. No entres en incertidumbre, en afán por el mañana. Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso tenemos que confiar en Él. Y el quinto principio que quiero transmitirte es sencillamente, no temas, avanza. No temas, avanza. El libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 11, dice la Biblia, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y en el libro de Salmos 92, versículo 12, dice la palabra que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y eso me muestra una verdad bíblica, y es que en medio de este caos, en medio de que las tinieblas cubran la tierra, la inmoralidad crezca, el pecado avance, dice la Biblia, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Todos tenemos un sentimiento, una emoción que se llama temor. Pero el temor se vuelve negativo cuando entra a dominar tu mente, tus acciones, tu corazón, porque el temor entra a volvernos cobardes. Una persona temerosa no lo intenta. Una persona temerosa no da un paso adelante. Una persona temerosa no decide. Una persona temerosa no se arriesga. Porque para arriesgarme necesito vencer el temor y volverme osado, osada. Y allí es donde Dios nos llama a entender algo, y es: no le tengas miedo al futuro. Tu futuro está seguro en Dios, y necesitamos sencillamente abrazar al Padre y permitir que el amor del Padre eche fuera el temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para estar otra vez en temor,
sino espíritu de poder, amor y dominio propio, dice la palabra. Así es que este es el tiempo de echar fuera el temor y recibir el espíritu de adopción que nos hace y nos posiciona como hijos de Dios, para llamar a ese Dios, Abba Padre, y entender de que si Él está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién me separará del amor de Dios? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Aflicción? No. Antes, en medio de todas estas cosas, dice Pablo, somos más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito, todas las cosas les ayudan para bien. Y yo quiero profetizar sobre ti de que este nuevo semestre será un semestre de avance, de gloria, de progreso, de ver la mano sobrenatural de Dios sobre tu vida. Y vamos a tener un cierre de año de gloria, de bendición, donde estaremos el 31 de diciembre levantando nuestras manos, dándole la gloria al Padre, diciendo: Señor, una vez más, has sido fiel. Padre Celestial, yo bendigo a cada persona que ha recibido esta palabra. Te pido que esta palabra puedan ellos atesorarla en su corazón. Que cada persona sea buena tierra, donde la semilla sea sembrada y dé fruto al 100%. Reprendemos al devorador, reprendemos a Satanás, sus demonios, todo lo que Satanás quiera hacer para destruir, para frenarnos, para dañarnos, para afectar la iglesia, para deteriorar el propósito que Dios tiene con nosotros. Satanás, te atamos, te reprendemos y te echamos fuera. Y ahora mismo yo desato la gloria de Dios sobre ti y declaro sobre tu cuerpo sanidad. Ahora mismo. Declaro sobre tu casa bendición. Ahora mismo. Declaro sobre tu alma libertad. Ahora mismo. Y que la palabra de Dios será tu fundamento de vida, tu fe para caminar en victoria. Y declaro que el Espíritu Santo te llena de su unción, de su gracia y de su poder, en el nombre de Jesucristo. Declaro cielos abiertos sobre ti, bendición de lo alto, y declaro de que te introduce Dios a este nuevo semestre del año 2020. A partir de julio verás cosas sobrenaturales suceder, porque Dios ha prometido estar con nosotros. Él está con nosotros. Él nos dará la victoria. Él nos seguirá sacando adelante. Y declaramos sencillamente que en Él estamos confiados, que seguiremos adelante y que si Dios está con nosotros, seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén y amén. Y si tú nos estás viendo en esta conexión, si aún no le has entregado tu vida a Jesús, o si necesitas reconciliarte con Él, este es el día, el tiempo para que hables con Él y te reconcilies. Y sencillamente quiero guiarte en una oración. Cierra tus ojos y di conmigo: Señor Jesús, en este día, en esta noche, reconozco que te necesito. Perdona mis pecados y límpiame de toda maldad. Hoy, Espíritu Santo, lléname de ti. Señor, abro las puertas de mi corazón para que entres y dame hoy el regalo de la salvación y la vida eterna. Te acepto como mi Señor y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, este es el primer paso para empezar una relación con Dios. En tu casa, abre la Biblia, léela, comienza a orar, a tener relación con Dios. Y por supuesto, conéctate siempre a nuestras transmisiones. El domingo vamos a estar en 2 servicios, 8 de la mañana y 10 de la mañana. Y métete con Dios. Este es el tiempo de crecer espiritualmente, avanzar en victoria y de creer de que con Cristo somos más que vencedores. Iglesia, Dios les bendiga. Disfruten este resto de semana. Atesoren esta palabra, vívanla, declárenla y conquístenla en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes.